amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de posmodernidad. En muchos de los videos de YouTube que hablan de la posmodernidad, la tratan como un fenómeno de moda, como un conjunto de teorías que atacan el pensamiento moderno y el tema de la posmodernidad es tratado de forma muy superficial. Vamos a tratar de hacer una serie de videos hablando precisamente de la idea de la posmodernidad. La idea de la posmodernidad se pone de moda en la vida académica una vez que en 1979 Jean-François Lyotard publica La condición posmoderna. Pero no es el primero que habla de posmodernidad. La posmodernidad o la palabra posmodernidad aparece ya en 1934 a manos de un crítico literario llamado Federico Nis, que habla de la crisis de la vanguardia, de la crisis de la poesía modernista y experimental y del modernismo al estilo de Rubén Darío. ¿De dónde viene la idea de la posmodernidad? Villoro, en su libro Filosofía del Renacimiento, nos dice que una figura del mundo dura lo que duran sus ideas centrales y que cada figura del mundo tiene un conjunto de ideas centrales o núcleo duro que las mantiene vivas y que esas ideas se vuelven naturales, es decir, evidentes por sí mismas cuando esa figura del mundo domina precisamente el pensamiento y establece tipos de relaciones sociales y culturales. Y que una figura del mundo, en este caso la figura del mundo de la modernidad, empieza a ser cuestionada cuando aquellas ideas que definen su núcleo duro o núcleo central dejan de ser evidentes por sí mismas, es decir, que pueden ser cuestionadas. La posmodernidad surge precisamente de que las ideas centrales del pensamiento moderno dejan de ser naturales o evidentes por sí mismas, y es cuando surge el malestar de la modernidad para transitar hacia nuevas ideas que podrían llamarse posmodernidad y que podrían construir una nueva figura del mundo. Las ideas centrales de la modernidad serían la idea de progreso, el desarrollo científico y tecnológico, la confianza en la capacidad técnica del hombre para construir y resolver problemas, la idea de un Estado-nación homogéneo, la idea de la democracia representativa, serían como estas ideas centrales, este núcleo duro de la modernidad. Bueno, todas estas ideas centrales de finales del siglo XIX al siglo XX han sido atacadas y surge precisamente esta pregunta acerca de qué tan firmes y qué tan válidas son las ideas de este núcleo duro del pensamiento moderno. Claro, desde antes había críticas a porciones generales de este núcleo duro, de estas ideas centrales, pero la diferencia quizás entre el pensamiento, entre la crítica moderna, la modernidad y la crítica posmoderna es que es una crítica sin tristezas, una crítica que no busca reestructurar o recuperar el pensamiento moderno, sino trascenderlo. Críticas o críticos de algunas de las ideas centrales de la modernidad, pues las podemos ya encontrar en Marx, en Rousseau, en la Escuela de Frankfurt, en Adorno, en Horkheimer, en Marcuse, pero Habermas, pero estas críticas al interior del pensamiento moderno son, en primer lugar, para la reconstrucción del propio pensamiento moderno, y en segundo lugar son posiciones tristes acerca de la pérdida de sentido del proyecto moderno. El pensamiento o la crítica a la modernidad desde la posmodernidad es una crítica sin tristezas.
otro rasgo, podríamos hablar de una revalorización de las formas de vida tradicionales de todos aquellos que fueron despojados de poder durante la construcción del pensamiento moderno, ¿no? Las comunidades locales, los grupos indígenas. Así nos encontramos en el debate entre la modernidad y la posmodernidad. Pero como la idea de posmodernidad es algo relativamente nuevo, recordemos que para hablar de modernidad tenemos que remontarnos al Renacimiento y por lo menos tenemos que hablar de diferentes modernidades desde sus primeros esbozos. Nos dice Villoro que tienen 500 años, ¿no? O nos explica Marshall Berman, en todos los sólidos se desvanece en el aire, de que hay al menos 3 modernidades. También no podemos hablar de una sola idea de posmodernidad, sino de varios elementos teóricos que se van mezclando a través de esta gran etiqueta que llamamos posmodernidad. Pero podríamos hablar de que es posmoderno aquellas ideas que critican o que manifiestan bien o plantean la crisis de la modernidad, puesto que ya plantean que la razón ha generado tantas pesadillas como dulces sueños. Entonces hay en realidad no una sola idea de posmodernidad, sino muchas, y eso es precisamente lo que se confunde en el debate sobre la posmodernidad y la modernidad, e incluso muchos nombres y etiquetas para tratar algunas de estas características o muchas de esas combinadas. Alta modernidad, hipermodernidad, tardomodernidad, metamodernidad, antimodernidad o transmodernidad. Cada una de estas etiquetas de diferentes autores que bien critican la modernidad lo hacen desde diferentes perspectivas. Algunos quieren recuperar cierta parte del pensamiento moderno y transformarlo de tal manera que construya una nueva idea de sociedad y cultura en el mundo contemporáneo. Algunos otros son solamente una crítica a las ideas de la modernidad y se confunde entonces antimodernidad con posmodernidad. Algunos otros explican la posmodernidad como esta idea de hipermodernidad, donde en realidad los fenómenos posmodernos, como la banalización, la comercialización, la sociedad de consumo, el hedonismo, es solamente el producto de el propio desarrollo y el vértigo, ¿no?, que generan las propias características de la modernidad. Entonces, en realidad, la posmodernidad sería la fase más contemporánea de las propias realidades sociales y culturales que genera la modernidad. Y es precisamente en este mar de confusión que no pensamos aclarar en este video, sino precisamente esa es la idea, el plantear las múltiples formas de entender la posmodernidad, lo que dificulta precisamente el diálogo desde la sociología, la antropología, la economía, la historia, el arte, etc. Lo que sí podemos decir es que la posmodernidad no es solamente una idea de moda o locas ideas de académicos fuera de control, sino que en realidad la posmodernidad sí es una idea que genera relaciones, o que genera una idea que genera realidades sociales y no solamente elementos teóricos. La posmodernidad lo que hace en sus diferentes variantes y perspectivas
es una crítica a la modernidad que trasciende las críticas modernas precisamente porque es sin tristezas. Problemas y contradicciones de la razón, como la creación produce destrucción, la emancipación prometida produce dominación y la igualdad moderna produce exclusión. Ya no es el progreso el que sirve a la humanidad, sino es la humanidad la que sirve al progreso. En el transcurso del paso de las figuras del mundo en la historia de la humanidad, hemos pasado de la idea de providencia, por ejemplo, a la idea de progreso en la modernidad. Nuestra siguiente figura del mundo tiene dos opciones y es ahí donde se vuelve interesante la discusión, porque la siguiente figura del mundo o la primera forma de la posmodernidad podría llevar de la providencia al progreso y del progreso al nihilismo, a lo que precisamente sería el vacío. Lipovetsky lo llama la era del vacío. Pero la segunda forma de la posmodernidad llevaría de la idea de providencia a la idea de progreso, a la idea de pluralidad. Ahí entonces no encontramos el vacío nihilista que auguran los críticos de la posmodernidad, sino encontraríamos la pluralidad. En este paso de la providencia al progreso, al pluralismo, encontraríamos un metarrelato que incluiría ya no un relato, sino muchos relatos. Su comandante Marcos lo ha dicho en una frase: un mundo en el que caben muchos mundos. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.